Buen día, doctor, compañeros. En este video vamos a explicar lo que es cor pulmonar, ¿sí? La etiología y el mecanismo fisiopatológico. Entonces, tenemos que cor pulmonale son dos raíces, son dos palabras de derivación del latín, ¿sí? Que cuando hablamos de cor nos referimos al corazón, y pulmonale, que en latín significa pulmones. Pero cuando asociamos estas dos palabras, cor pulmonale, nos estamos refiriendo a una deficiencia a nivel pulmonar que me termina desencadenando una deficiencia a nivel cardíaco. Es decir, que cor pulmonale es una falla en el pulmón que me desencadena una falla en el corazón. ¿Sí? Que nos quede muy claro esta parte. Cor pulmonar es falla en el pulmón que me genera falla en el corazón. ¿Ok? Ya vamos a especificar qué tipo de fallas. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar lo que es la circulación pulmonar. ¿Sí? Como todos sabemos, la circulación pulmonar inicia aquí en lo que es en la aurícula derecha, ingresa al ventrículo derecho y se va a los pulmones. La sangre se oxigena, aurícula izquierda, llega a ventrículo izquierdo y se distribuye a todo lo que es el cuerpo, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos circulación pulmonar, ya lo sabemos, pero quiero hacer énfasis en algo, que la circulación pulmonar tiene una baja resistencia, solo va de 10 a 14 milímetros de mercurio, ¿sí? No es una circulación de gran presión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una resistencia mayor a los 15 milímetros de mercurio, cuando hablamos de 25 o 30 milímetros de mercurio, estamos hablando ya de un cuadro de hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar es la base para poder entender el cor pulmonar, ¿sí? En la hipertensión pulmonar vamos a entender y debemos entender que se llega a hipertensión pulmonar por distintas causas, como por ejemplo el EPOC que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, el EPOC, la bronquitis crónica o el mismo COVID, ¿no? Entonces, sea cual sea el trastorno pulmonar que nosotros tengamos, si sea bronquitis crónica, sea COVID, sea EPOC, sea cual sea el trastorno pulmonar que nosotros tengamos, va a generar una dificultad en la oxigenación, o sea, vamos a estar con hipoxia, ¿no? Eso es lo que genera lo que se conoce como vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es un mecanismo que se podría decir que es incluso hasta contraproducente en ciertos casos, pero es el mecanismo con el cual los pulmones reaccionan ante la hipoxia, específicamente las arteriolas. Vamos a ver de qué se trata esta vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Entonces, en este pequeño diagrama tenemos a los alvéolos, ¿sí? Tenemos 3 alvéolos, tenemos las arterias pulmonares, una arteria pulmonar específicamente para cada alvéolo, ¿no? Este es el intercambio de oxígeno, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Cada alvéolo intercambia gases con su arteriola pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a imaginarnos que este alvéolo, el primero, por incluso razones fisiológicas, no está intercambiando oxígeno, pues lo que va a suceder es esto, ¿no? Una contracción de la arteriola. ¿Para qué? Para distribuir de mejor manera la sangre y por ende el intercambio de gases, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos algún trastorno pulmonar que hace que todas estas arteriolas se contraigan? Pues esa es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Hasta cierto punto se puede decir que es fisiológica, pero cuando hay un trastorno pulmonar que dificulta la oxigenación porque los alvéolos se encuentran comprimidos, dejan de intercambiar oxígeno, ¿sí? Tenemos que es patológico, ¿no? Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Cómo llegamos a hipertensión pulmonar? Con vasoconstricción pulmonar hipóxica. Ese es el mecanismo, ¿no? ¿Sí? Es la constricción de las arterias, ¿sí? Para tratar de distribuir la sangre a otros alvéolos para que se pueda seguir con el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, aquí hacemos un resumen. La vasoconstricción pulmonar hipóxica es el aumento de la resistencia periférica mayor a 25 milímetros de mercurio que me termina generando hipertensión pulmonar, ¿sí? La respuesta del ventrículo derecho dependerá de la rapidez y la gravedad de la sobrecarga de contenido y presión. ¿Qué acabé de decir? Lo vamos a explicar acá, ¿sí? Y para explicarlo de esa manera, primero entremos con cardiopatía pulmonar aguda. La cardiopatía pulmonar aguda, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, hay cambios agudos y crónicos
en el cor pulmonale. Los cambios agudos son súbitos, son muy agresivos, pueden llevar a la muerte. En cambio, los cambios crónicos son lentos, son un poco más progresivos y no son tan agresivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una cardiopatía pulmonar aguda, tenemos el mejor ejemplo a los embolismos pulmonares, ¿sí? ¿Qué es un embolismo? O podemos decir que es un tromboembolismo, ¿sí? Hay que diferenciar entre trombo y émbolo, ¿no? El embolismo es la obstrucción de la arteria pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ, ¿no? Y cuando hablamos de un tromboembolismo, pues cuando el coágulo, porque trombo y émbolo son coágulos, cuando el coágulo se va de paseo por el sistema arterial, ahí está un trombo, ¿verdad? Entonces, un tromboembolismo es rápido, es súbito, es grave, no sabemos cuándo nos va a dar un tromboembolismo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en una cardiopatía pulmonar aguda es esto. Miren el corazón. Se ensancha, nada más, ¿sí? Es la característica propia de una cardiopatía pulmonar aguda, el ensanchamiento, más no la hipertrofia. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para terminar desarrollando una hipertrofia. Para nosotros poder desarrollar una hipertrofia tiene que ser un cambio más progresivo, o sea, de más tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, que quede claro, una cardiopatía pulmonar aguda se da por cualquier caso que sea rápido, súbito y muy agresivo, como los tromboembolismos pulmonares, ¿no? Entonces, en las cardiopatías pulmonares agudas, ¿qué encontramos? Ensanchamiento, no hay hipertrofia. ¿Okay? Vamos a la cardiopatía pulmonar crónica, ¿sí? Aquí en este caso, la hipertensión pulmonar es de evolución lenta, ¿sí? Como les decía, es progresiva, menos agresiva. Aquí sí hay hipertrofia, este es el cambio, ¿sí? Sí hay hipertrofia, ¿sí? No solo es un ensanchamiento, sí hay hipertrofia, ¿sí? En el libro de Harrison nos comentan que existe un ensanchamiento modesto al inicio, que se le llama hipertrofia modesta. Hay una dilatación ulterior, ¿sí? Y terminamos con una hipertrofia, como su nombre mismo lo dice, ya avanzada, ¿ok? Hay una parte del libro de Harrison que tomé y lo puse aquí, que me gustaría leerla, que dice: los desencadenantes incluyen empeoramiento de la hipoxia por cualquier causa, ¿sí? Por ejemplo, las neumonías, ¿sí? O las exacerbaciones del EPOC, o la embolia pulmonar aguda, ¿sí? Y en el caso del COVID, la ventilación mecánica produce fuerzas de compresión a los vasos sanguíneos alveolares, ¿sí? Es decir, que cualquier exacerbación de la patología pulmonar que ya esté presente contribuye a generar el empeoramiento de la hipertrofia, ¿ok? Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que es la insuficiencia sistólica, ¿sí? Seguimos hablando de cardiopatía pulmonar crónica. El aumento de la masa ventricular derecha, ¿sí? Sea cual sea la patología, me demanda mayor irrigación, ¿sí? Me demanda mayor irrigación. Estamos en una hipertrofia, necesito más irrigación, ¿sí? Esto responde a mayor demanda, a mayor tamaño, mayor demanda, ¿sí? Pero no puede existir esta mayor demanda porque por la hipertrofia las arterias coronarias se encuentran comprimidas, ¿sí? Esto desencadena la imposibilidad de irrigación y una isquemia ventricular, ¿sí? Con la isquemia ventricular nosotros encontramos un debilitamiento de las contracciones sistólicas y ahí tenemos la insuficiencia sistólica, ¿ok? Entonces, para resumir la etiología de la hipertensión pulmonar, tenemos cambios estructurales, como por ejemplo la fibrosis en el COVID, cambios vasculares, como ya hablamos, las tromboembolias, y también algo de lo que no hemos hablado, que son las afecciones externas, como por ejemplo una cifoescoliosis, que es la curvatura anormal de la columna que me termina comprimiendo, aplastando a uno de los pulmones, ¿sí? Lo que disminuye la ventilación del alveolo. A manera de un tic, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, pero este tic se refiere más a diferenciar una insuficiencia cardíaca propiamente dicha de un cor pulmonale, ¿sí? Si bien sabemos el cor pulmonale desarrolla una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero vamos a diferenciar insuficiencia cardíaca de cor pulmonale de insuficiencia cardíaca propiamente dicha, ¿ok? Entonces, sea cual sea la deficiencia que tengamos, si sea que tengamos una deficiencia cardíaca izquierda o derecha, voy a tener una insuficiencia cardíaca, ¿sí?
Si es que tengo la insuficiencia cardíaca en el ventrículo derecho, o puedo tener una insuficiencia cardíaca en el ventrículo izquierdo, o puedo tener en los dos, que es una insuficiencia cardíaca biventricular, ¿sí? La insuficiencia cardíaca puede ser de índole sistólica o diastólica, ¿sí? Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Si tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿estamos hablando de un cor pulmonale? Pues no. Pues para que hablemos de un cor pulmonale tiene que haber una falla a nivel de los pulmones, ¿sí? Recordemos esa parte. El cor pulmonale, se habla de cor pulmonale cuando hay una falla en el pulmón que me desencadena una falla en el corazón, lo que dijimos al inicio de la presentación, ¿sí? Por ejemplo, un infarto de miocardio derecho me termina generando una insuficiencia cardíaca izquierda. Pues sí, es verdad, me termina generando una insuficiencia cardíaca izquierda, pero no se considera cor pulmonale. ¿Por qué? Porque el cor pulmonale, en donde se origina, tiene que ser la deficiencia en el pulmón. ¿Para qué? Para encontrar la deficiencia, en este caso la insuficiencia, ¿sí? En el corazón. Muchísimas gracias.